Muy bien, buenas noches. Vamos a presentar el tema Los derechos de autor del autor peruano en el mundo. Integrantes, Montenegro, Burgos, Vivian, Gabriela, y quienes habla, López Carreño y Yanela del Carmen. Bien, para empezar a hablar de este tema sobre los derechos de autor en el mundo, habría que preguntarnos qué tan fácil hubiera sido abordar ese tema hace 100 años atrás, hace unos 50 años atrás, cuando tal vez primaba el principio de territorialidad en el mundo, ¿no? Toda vez que se refiere que la protección que se otorga a un autor, a un creador, solamente, digamos, es aplicable en el país donde opera esa ley. En ese sentido, si tú, creador, Juanito, inventabas, no sé, pues, supongamos, este lapicerito, tenías la protección que la escribías en el país donde lo escribías, más no en un país diferente. A eso hacía esa referencia este principio. Entonces, con los avances de la tecnología, el mundo, ¿no? La idea de tener un mundo más tal vez conectado, este principio era un poco insuficiente o limitante en todo caso, y no dejaba que los autores reciban una correcta protección, ¿no? En el resto de países. Es así que la idea de una protección, tal vez de derecho de autor peruano en el mundo, resulta importante porque en esa exposición vamos a abordar exactamente cómo se ve reflejada los avances de la norma y en general la importancia del DIP para este asunto, para este tema, ¿no? Sobre los derechos de autor. Muy bien. En ese sentido, voy a darle la palabra a mi compañera para que nos explique un poco sobre eh, los derechos de autor del Perú. Bueno, los derechos de autor en el Perú se basan en la Ley sobre el Derecho de Autor de Perú de 1996 y en el Decreto Supremo 061-62-DE. Esto otorga la protección a las obras originales de autor. Estos derechos de dicha ley permiten un aprovechamiento económico a sus creaciones culturales amparadas en la Constitución Política del 1993, ya que se confiere a los tratados internacionales un mayor rango que la ley nacional. Ahora todos nos preguntamos qué es lo que protegen los derechos de autor. Esto protege a las obras artísticas como las pinturas, las composiciones musicales, etcétera, también como a las obras literarias como las novelas, los cuentos, las monografías, etcétera. También están los fonogramas. En ello están las magnetofónicas, que son las grabaciones gramofónicas y digitales, que son copias de los fonogramas. También está el ordenador de software y las obras audiovisuales. Muy bien. Siguiendo con la exposición, vamos a ver ahora qué norma regula los derechos de autor en el Perú, ¿no? Y más o menos también vamos a ver los tratados a los cuales está suscrito el Perú. Para esto hay que saber que la protección del derecho de autor se obtiene de forma automática con la simple y la mera creación de la obra, ¿no? Tú creas algo, ¡pum! Ya, tienes protección automática. Sin embargo, la entidad gubernamental que te otorga una protección más formal, más estricta, más legal, es el Indecopi. A través de esa entidad, pues los autores van a poder registrar sus obras para tener así una prueba, ¿no? Tener un probatorio idóneo para poder decir que, ok, soy autor de, otra vez, este lapicería. Entonces, obviamente, para llegar a este punto, en la actualidad, han tenido que pasar, pues, muchos años de desarrollo, ¿no? Normativo, legal, y eso se va a ver, por ejemplo, plasmado en el Ley de Derecho de Autor número 13714. Pues esta ley resulta de la intención de querer unificar los acuerdos suscritos en el Convenio de Berna y el Acuerdo ACPIC, a fin de otorgar a los autores una mayor protección, también facilitando su aplicación y dando mayor seguridad jurídica. Ahora, ¿qué acuerdos, tratados internacionales ha suscrito el Perú o ratificado? Bueno, principalmente, el más importante de todos es el Convenio de Berna. Este tratado fue firmado en Berna el 9 de septiembre de 1886, suscrito por el Perú en 1882. Este refiere a la protección de las obras y los derechos de los autores. Ofrece a los creadores, como autores, músicos, poetas, pintores, entre otros, los medios para poder controlar y usar sus obras, cómo y en qué condiciones.
Así también se fundamenta pues, en tres principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que se les ofrece y las disposiciones especiales para los países en desarrollo que quieran también valerse sobre estas, ¿no? Los que no tengan una norma específica pueden utilizar este tratado de forma supletoria. Bien, entonces los principios que, digamos, fundamenta este acuerdo son tres, como lo mencioné: el principio del tratado nacional, el de protección automática y el principio de independencia de la protección. Eso es lo más importante mencionar sobre ese tratado. Asimismo, hay otros más que ha suscrito el Perú, como el acuerdo de Abdic y el convenio de París, que también hablan sobre propiedad intelectual, ¿no? Derechos de autor. Bueno, en derecho comparado, nosotros hemos comparado a Perú, Chile, México y Alemania. Cada uno de ellos tiene su legislación nacional, pero también tienen tratados que coinciden entre sí, como el Convenio de Berna, la Convención de Roma, etcétera. En Chile nos podemos dar cuenta que tienen a la ley 17.336, que en su título 1 nos especifica que en el artículo 2 que los derechos de los autores chilenos y de los extranjeros domiciliados en Chile, los derechos de los autores extranjeros no domiciliados en Chile y en el país que gozarán de la protección que se les sea reconocida por las convenciones internacionales que Chile suscriba y ratifique, para los efectos de esta ley, los autores, ya sea apátridas o de nacionalidad indeterminada, serán consideradas como nacionales del país donde tengan establecido su domicilio. Muy bien, y ya para ir cerrando ese tema, vamos a comentar acerca del caso Alfredo Echenique, un caso muy sonado en su momento, hace hecho que 10 años atrás, más o menos. En el cual justamente se le había procesado, denunciado al autor, al famosísimo dramaturgo peruano, ¿no? Por el delito de plagio, de copia, toda vez que se le imputaba el hecho de que había plagiado obras como Potencias sin poder, de Osvaldo Rivero, Uso social del tabaco, de Eulalia Solé, El detective del poder estadounidense, de Graham Fuller, y bueno, muchos otros más. De hecho, hay otro proceso, ¿no? A la par que hubo, por 10 horas más, que al final fue integrado al proceso principal. Incluso este proceso fue además de mediático, tan importante, que llegó al Tribunal de Defensa, a solicitud de Alfredo, ¿no? Por nulidad de todos los actuados, porque él ¿no? decía de que no había competencia en Indecopi no era competente para poder llevar el caso, además de que él no se negaba, decía que no había plagiado las obras, entre otras. Al final el tribunal le dio la razón a Indecopi, a la Comisión de Derecho de Autor, que es la encargada de esos temas, y confirmó pues la multa impuesta de 50 UITs, dejó firme también la resolución número 142/2008, CDA Indecopi, ¿no? Del 24 de diciembre del 2008. Ahora, como para ir tal vez desglosando el caso y también contrastar si de verdad no había competencia en Indecopi, vamos a aplicar el método de McLean a este caso más administrativo, no procedimental, para ver si realmente había pues competencia o no de Indecopi. Para esto, obviamente, llegamos hasta el punto número 5, sabiendo bien que son 6 pasos, pero hasta acá llegamos a explorar 5 pasos. Bien, el primero es la identificación de un elemento relevante en el DIP. Sabemos que Alfredo es un escritor peruano, nacido en Perú, pero él, a lo largo de su vida, siempre viajaba a España y llegó un punto en el que se llegó a nacionalizar español. Ahora, podríamos tomar como elemento relevante justamente eso, la doble nacionalidad del escritor o del acusado, así como su residencia, porque también residía en España, y el hecho de que los autores a los que se les decía que habían plagiado eran pues todos españoles. El punto número 2 es la identificación de la existencia de algún tratado internacional aplicable y vinculado directamente al caso. En este aspecto, eh, para el año en el que se había acusado a Alfredo Echenique, obviamente Indecopi, a base de una institución ya creada, consolidada,
Perú ya había suscrito varios tratados, como lo mencioné anteriormente, y uno de ellos era el Convenio de Berna. Este, como tal, no resuelve el caso puntualmente, pero sí otorgaba facultades y sí, básicamente nos daba luz verde para poder seguir con el caso. Ahora, respecto a la competencia. En ese punto, el Tratado Internacional de Berna facultaba pues, en el código para poder ver y resolver el caso. Ahora, la calificación del caso según la norma aplicable. Para esto, el factor de conexión que pudimos ubicar, que permitía justamente calificar al presidente de la comisión, eh, el factor recaía en la nacionalidad del acusado, ¿no? Porque este, además del peruano, también en español, tenía doble nacionalidad. Y en el punto número 5, lo que es aplicación de la ley nacional conveniente para el caso, claro, el tratado como tal, el de Berna, nos facultaba, nos daba luz verde para poder actuar, pero no resolvía el caso. Entonces teníamos que buscar alguna norma que sí nos diera, digamos, facultades para poder resolverlo, ¿no? O luces para poder resolverlo. En este caso sí resultaba aplicable la Ley de Derechos de Autor, la número 13714, toda vez que esta permite traspasar el principio de territorialidad por ser un asunto de interés público, ¿no? Digamos, rompió un poco el tema de la frontera de que solamente las zonas protegidas en Perú, ¿no? Son en Perú, lo cual, pues, digamos, traspasa eh, porque el autor, ¿no? Acusado, pues es un autor peruano, además de que las obras también habían sido publicadas acá en Perú, ¿no? Las obras plagiadas, por así decirlo, fueron publicadas en Perú. Es ahí el interés público, ¿no? Por el cual Indecopi se fundó su competencia y pues también pudo multar e imputarle los cargos al autor Alfredo Echenique. Y para terminar, vamos con las conclusiones. Bueno, finalmente podemos decir que no todos los países están sujetos a una ley de derechos de autor o a los tratados sobre los derechos de autor, dejando así que las obras creadas por sus autores sin protección legal, ya sea por los autores que están dentro de sus fronteras como por las obras extranjeras. También en algunos países hemos visto que debido a sus legislaciones nacionales es donde se da a notar los escasos derechos que tienen para los autores extranjeros. Sin embargo, cabe resaltar que la mayoría de ellos están en los mismos convenios, tratados y convenciones que Perú. Muchas gracias. Y con eso damos fin a la exposición. Muchas gracias a todos por ver.